¿Quieres saber qué equipos son los más débiles y los más fuertes que quedan en cuartos de final de la Champions League? ¿A qué rivales le conviene enfrentarse a Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid? Pues has dado con el vídeo correcto. Voy a intentar explicártelo con argumentos. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya tenemos a los 8 equipos clasificados para los cuartos de final de esta Champions League 2023-2024, después de vivir unas eliminatorias con mucha emoción. 2 de ellas se han ido a la tanda de penaltis, con el Arsenal venciendo, pese a no ser favorito en esa situación, al Porto, con el Atlético de Madrid dando la sorpresa y viviendo una gran noche, una noche mágica en el Metropolitano, eliminando a uno de los mejores equipos de Europa, algo que ya repasamos ayer aquí en el canal, en un vídeo que tenéis disponible y que os recomiendo que le echéis un vistazo, con esa eliminatoria en el que el RB Leipzig, bueno, pues llevó a prácticamente el límite al Real Madrid, con un Manchester City que fue muy favorito, como se demostró o como se esperaba, frente al Copenhague, con una eliminatoria igualada entre Borussia Dortmund y PSV Eindhoven, en la que finalmente el conjunto alemán impuso su mayor experiencia y superior jerarquía, o una eliminatoria en la que, por ejemplo, el Bayern tuvo que remontar y el Paris Saint-Germain, bueno, pues dio una gran imagen en el partido de vuelta disputado en Anoeta frente a la Real Sociedad, con Mbappé, bueno, pues marcando diferencias y con el conjunto de Luis Enrique reivindicándose. Unas eliminatorias que, como os digo, nos han dejado muchas cosas que hemos intentado analizar, que tenéis vídeos disponibles en el canal, y ahora lo que toca es hacer la previa del sorteo que en un par de horas se va a celebrar y para el que, bueno, pues todos tenemos muchísimas ganas. Un sorteo en el que obviamente vamos a ver los 8 equipos clasificados: Arsenal, Fútbol Club Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Borussia Dortmund y Atlético de Madrid. Eliminatorias de cuartos que se van a disputar en la ida 9 y 10 de abril, vuelta 16-17 de abril. Recordar que en este sorteo, además de los emparejamientos de cuartos de final, vamos a conocer los caminos, por lo tanto se conocerá el cuadro que nos llevará hasta las semifinales para saber los posibles cruces que tendremos antes de la final. En este vídeo lo que pretendo básicamente es ordenar a los equipos como yo los veo, de más débiles a más fuertes, y también daros mi opinión sobre qué conjuntos son los que más le convienen a cada uno de los equipos españoles, a Real Madrid, a Fútbol Club Barcelona y a Atlético de Madrid. Por eso os pido, como siempre, que apoyéis el canal, que si os gustan este tipo de vídeos dedicados a la Champions dejéis vuestro like, y lo más importante de todo, que me dejéis también vuestra opinión en comentarios sobre a qué rivales veis más fuertes y contra qué rivales os gustaría ver a Real Madrid, Fútbol Club Barcelona o Atlético de Madrid. Vamos a meternos ya de lleno, vamos a comenzar sin dar más vueltas, a hablar, obviamente, a ordenar a los equipos por su nivel, por su fortaleza, por los argumentos que tienen a favor. Creo que todos estamos de acuerdo, no hay ningún tipo de duda, el Borussia Dortmund es el equipo más débil de estos cuartos de final, pese a pasar como primero en el grupo de la muerte, con el Milan, con el Paris Saint-Germain y con el Newcastle, pese a ganar una eliminatoria en la que finalmente, bueno, pues sobre todo ha pesado su mayor jerarquía, su mayor experiencia en esta competición. Lo cierto es que el conjunto alemán lleva muchos años sin dar sorpresas en Europa, sin meterse en las rondas finales, sin llegar a semifinales, sin, bueno, pues dar la sensación de que de verdad, bueno, pues es candidato a ganar la Champions League. Por todo ello, me parece evidente que el Borussia Dortmund es el equipo más débil que tenemos o que vamos a tener en ese sorteo de cuartos de final, el equipo al que todos quieren. Dicho esto, vamos al siguiente escalón, donde encontramos a 2 de los 3 equipos españoles: Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Arsenal. Me parece que el conjunto inglés es el que sale, o uno de los que sale más perjudicado de estas eliminatorias de octavo de final. Durante los más de 180 minutos que ha disputado frente al Porto, ha demostrado que no ha sido capaz, o que no es capaz de en este tipo de encuentros llevar lo que hace cada semana, cada fin de semana en Premier League a la Champions. Me parece que no hemos visto tramos en los que de verdad el conjunto de Mikel Arteta haya sido realmente superior al Porto. Me parece que el conjunto portugués ha sido capaz de llevar la eliminatoria a la única situación, al único duelo, el de las porterías en la tanda de penaltis, que le convenía, y pese a ello, hay que decirlo también, el conjunto ganer, con la apuesta de Arteta durante toda la temporada por David Raya, le salió bien y fue capaz de pasar la eliminatoria. Mérito para ellos, pero me parece que a lo largo de los más de 180 minutos disputados
resultados, el Porto ha sido capaz de llevar la eliminatoria más donde le convenía que los de Mikel Arteta, así que para mí han bajado un escalón con respecto a cómo yo los veía antes del sorteo de octavos de final. Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid me parece que es evidente que por lo que vemos durante toda la temporada tienen que estar aquí, tienen que estar prácticamente lejos de ser favoritos, lejos de ser candidatos a ganar esta Champions League, pese a la sorpresa, pese al mérito tremendo que tiene lo que logró el Atlético de Madrid frente al Inter, frente a uno de los mejores equipos de Europa en una eliminatoria que ya tenéis también analizada, como os decía antes, en el canal, y un Barça que es cierto que lo lógico es pensar que puede mejorar algo, que va a tener más opciones, sobre todo en cuanto a efectivos con los que va a poder contar Xavi, pero que, bueno, pues tiene unas dificultades y viene demostrando una falta de jerarquía en Europa que hace que yo creo que no sea realista subirlo y ponerlo un poquito más arriba. Los que sí tenemos un escalón por encima son, para mí, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, el conjunto francés de Luis Enrique. Como os digo, para mí en esta eliminatoria de octavos de final ha demostrado que es un equipo diferente al que vimos en la fase de grupos, que tuvo problemas para clasificarse en ese grupo de la muerte, y para mí ha subido un nivel, creo claramente, encontrando la posición de Kylian Mbappé, demostrando que ahora tiene más soluciones, con Luis Enrique marcando desde la pizarra la diferencia en ese partido de vuelta frente a la Real Sociedad, metiendo a Dembélé por dentro. En definitiva, un Paris Saint-Germain que tiene más argumentos ahora que hace un par de meses para pensar que ya tiene nivel para ser candidato a ganar esta Champions, y un Bayern que, pese a todos los problemas que tiene de juego y de resultados, es el Bayern, tiene jerarquía y también lo ha demostrado en esa eliminatoria frente a la Lazio, remontando con mucha facilidad en el encuentro de vuelta, jugando como local. Me parece que esa jerarquía, esa experiencia, bueno, pues al final pesa en eliminatorias, y yo sí veo un escenario en el que el conjunto de Thomas Tuchel pueda incluso llegar a ser campeón de esta Champions 23-24. Y para terminar, lo que todos esperamos, los favoritos, yo sitúo al mismo nivel al Real Madrid y al Manchester City. Me parece que ambos son equipos peores, de un nivel más bajo que lo que vimos la temporada pasada. El Manchester City por algunos futbolistas que ha perdido, también porque su nivel de juego no es tan alto, y el Real Madrid principalmente por las lesiones que ha ido acumulando en puestos muy importantes como el centro de la defensa y la portería, ¿no? Por lo tanto, me parece que Manchester City y Real Madrid son los favoritos claros a ganar esta Champions, pero me parece también muy claro que están un nivel por debajo de lo que vimos la temporada pasada, donde el conjunto de Pep Guardiola levantó su primera orejona. Dicho esto, como siempre, pediros de nuevo vuestra opinión en comentarios, que me digáis cómo ordenáis vosotros a los 8 equipos que tenemos en estos cuartos de final de la Champions League. Y ahora nos metemos en lo que para mí es más interesante en el vídeo, porque hay muchos matices, ¿no? Y es ordenar a qué rivales, o intentar explicaros, según mi opinión, a qué rivales le conviene más a cada uno de los equipos españoles que está o que va a participar en ese sorteo de los cuartos de final de esta Liga de Campeones. Comenzamos por el Real Madrid, comenzamos por el conjunto español que a priori tiene más nivel. Aquí no hay ningún tipo de duda, lo vais a ver, va a ser constante. Borussia Dortmund es el rival más fácil, que más le conviene a cada uno de los equipos españoles, y el Manchester City es el rival que menos le conviene a cada uno de los equipos españoles, aunque si hiciésemos esto desde el punto de vista del Arsenal, para mí cambiaría, pero bueno, ese es otro vídeo que tendría que hacer, mi doble inglés, ¿no? Mi doble de Reino Unido, ¿no? De Inglaterra. Dicho esto, me parece que para el Real Madrid es mejor enfrentarse al Arsenal o al Bayern que al Atlético de Madrid, al Paris Saint-Germain y al Fútbol Club Barcelona. Os explico por qué. Principalmente lo de los equipos españoles, ¿no? ¿Por qué le conviene al Real Madrid más enfrentarse a equipos extranjeros como el Arsenal que al Atlético de Madrid o el Barça? Me parece evidente que al Barça y al Atlético de Madrid no les impresiona tanto, ¿no? O no les va a impresionar tanto un partido o una eliminatoria de Champions contra el Real Madrid. Están acostumbrados a jugar en el Bernabéu, están acostumbrados a jugar contra el conjunto blanco. Es cierto que el Barça esta temporada lo ha pasado mal frente al Real Madrid, pero por ejemplo el Atlético de Madrid sí que ha podido ganarle, ha podido sacarle el empate en el último minuto en el Bernabéu. Me parece que, bueno, pues el tema de
estar acostumbrado o que no te impresione tanto jugar contra el conjunto blanco sí tiene peso, me parece evidente. Por eso yo sitúo como rivales que no le convienen tanto al Real Madrid, a Barça y a Atlético de Madrid, y básicamente el Paris Saint-Germain me parece que por nivel de juego está por encima de Arsenal y Bayern. Me parece que la jerarquía del Bayern, que es su principal argumento a favor en eliminatorias, no va a pesar frente al Real Madrid, y me parece que el Arsenal sí puede acusar su falta de experiencia y que bueno, pues esa impresión que causa el Real Madrid en eliminatorias sí que puede pesarle al conjunto de Mikel Arteta, pese a que en el juego, bueno, pues le puede poner bastantes dificultades al conjunto de Carlo Ancelotti. Como os digo, el Manchester City tiene que ser el rival a evitar, ¿no? El peor rival posible para el conjunto blanco. Dicho esto, vamos ahora con el Fútbol Club Barcelona. Me gustaría, de nuevo lo repito, que me dejaseis vuestra opinión en comentarios, y si estáis de acuerdo con lo que yo digo, al Real Madrid le conviene más jugar contra el Arsenal o contra el Bayern que contra el Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid en cuartos de final. Me gustaría saber vuestra opinión en comentarios. Vamos ahora con los azulgranas. Cambiamos el orden, ordenamos diferente, hay argumentos diferentes, pero la constante es siempre la misma. Borussia Dortmund es el rival que todos querrían, y el Barça incluido, y el Manchester City es el rival más duro posible para los de para los de Xavi Hernández. Me parece que aquí dejo solo al Atlético de Madrid. Me parece que el segundo rival que más le conviene al Barça es el conjunto rojiblanco. Bueno, pues en Liga le ha ganado hace poco. Va a haber un enfrentamiento también en las próximas horas, según cuando estéis viendo este vídeo. Tenemos ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona de Liga el próximo domingo a las 9. Me parece que el conjunto rojiblanco, bueno, pues le conviene en definitiva más que Arsenal, Bayern y Paris Saint-Germain. El Arsenal, por su estilo de juego, creo que le puede hacer mucho daño al Barça, dejarles el balón, encerrarle atrás, crearle muchas ocasiones, obligar al Barça a tener que jugar al contraataque, y ahí el conjunto azulgrana, bueno, pues con Lewandowski, a mí me parece que no es un equipo que pueda marcar diferencias en ese tipo de situaciones, un equipo que le puede robar el balón a los de Xavi y hacérselo pasar realmente mal. Un Bayern que por su jerarquía, yo creo que al final, pese a lo mejor no ser tan superior en juego o en ocasiones al Barça, en esa jerarquía sí que puede estar la diferencia, y un Paris Saint-Germain que va a contar con un Kylian Mbappé que en esos tramos en los que el Barça se rompa, que es algo bastante habitual, le puede hacer muchísimo daño a los azulgrana, con una propuesta en la que además van a ir a apretarle arriba, van a ir a quitarle el balón, y ahí el Barça, como os decía antes, lo puede pasar realmente mal. Me parece que obviamente el Real Madrid, bueno, pues tiene que estar por delante de Arsenal, Bayern y Paris Saint-Germain como un equipo que no le conviene al Barça, pese a que los azulgranas, bueno, pues no se vayan a impresionar a lo mejor tanto como lo podrían hacer los equipos extranjeros, de jugar una eliminatoria en el Santiago Bernabéu o un partido de ida o vuelta en el Santiago Bernabéu, pero pese a ello, bueno, pues esta temporada el Real Madrid ha demostrado, sobre todo en esa Supercopa, ser capaz de hacerle mucho daño a los azulgranas. Y para terminar, como os decía antes, el Manchester City, el rival que yo, si fuese Xavi, querría evitar a toda costa. Para terminar, nos vamos con los rivales que más le convienen al Atlético de Madrid. A ver si estáis de acuerdo conmigo. De nuevo os pido que me dejéis vuestra opinión en comentarios. El Atlético de Madrid, obviamente, de nuevo tenemos la constante, Borussia Dortmund como rival que más contra el que más opciones tendría, que más le conviene. Luego tenemos a un Arsenal que, para mí, por su falta de experiencia, algo que ha demostrado, bueno, pues en esta eliminatoria frente al Porto, pese a su estilo de juego, pese a lo que hace en el día a día en la Premier, me parece que, por ejemplo, podría sucumbir ante una gran noche en el Metropolitano. Me parece que el Barça, bueno, pues también el Atlético de Madrid, obviamente, por el nivel que muestra y por enfrentarse en el día a día al conjunto azulgrana, le podría hacer daño. Me parece que sería una eliminatoria prácticamente al 50%, y no veo al Atlético de Madrid, sinceramente, dejándose
dejándose superar por esa jerarquía que históricamente tiene el Bayern en esta competición. Así que para mí ese sería el orden, y luego tenemos a 3 equipos a diferentes niveles. Un Paris Saint-Germain que creo que no le convendría al Atlético de Madrid por esa, sobre todo por esa capacidad que tiene arriba de matar con espacios, un Atlético de Madrid que lo pasa mal cuando tiene que defender en el área, y un Paris Saint-Germain que cada vez tiene más automatismos y cada vez es mejor equipo llevando a los rivales hasta esa zona. Al Real Madrid obviamente creo que el Atlético de Madrid tampoco le gustaría verlo, pese a que no se impresionaría, pero bueno, pues los blancos en Champions son una pieza o una roca muy dura. Y para terminar, un Manchester City al que ya el Atlético de Madrid se enfrentó hace un par de temporadas, le llevó al límite en su estadio jugando como local, y a punto estuvo de llevar el partido a la prórroga jugando en el Metropolitano. Pese a ello, me parece que el conjunto de Pep Guardiola es el más difícil al que se podría enfrentar el conjunto del Cholo Simeone. Hasta aquí mi repaso, mi orden a todos los equipos, y después con matices, bueno, pues argumentando por qué creo que, o qué rivales creo que le convienen más y menos a Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Espero que el vídeo os haya gustado, espero que os haga pensar al menos cuál sería vuestro orden. Si es así, si os ha gustado, me ayudaría muchísimo que dejaseis vuestro like. Nos vemos mañana con el comentario, con la reflexión, con lo que ocurra con ese sorteo de los cuartos de final, en el que vamos a conocer además el camino hacia las semifinales. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.